punto de vista sobre pues este último informe que dio el primer mandatario de la nación el pasado domingo, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a preguntarle a los jóvenes cómo lo ven, qué ha pasado este sexenio, cuál es su opinión desde esa óptica joven, y le voy a dar la más cordial de la bienvenida a este panel muy joven, y están con nosotros diferentes estudiantes precisamente de la Facultad de Derecho, porque también vamos a platicar sobre esta reforma que se está tratando de imponer, esta reforma judicial al Poder Judicial. Y para eso está mi querido Carlos Alberto López Rodríguez, ya próximo abogado, está haciendo ya sus trámites para titularse en la UCEM. Muchas gracias, mi querido Carlos Alberto, por estar esta mañana aquí con nosotros. Un gusto. También otro jovenazo que está también ya próximo a titularse por la Facultad de Leyes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Fernando González. Estás ya también cerca de ser un profesionista. Bienvenido. Muchas gracias, Lupillo. Ya titulado. Pues muchas titulado, gracias. perdón. Titulado, Gracias. Titulado ya. El que está también ya cerca, está en noveno semestre, perdón, es Víctor Esparza Torres, de la Facultad también de Derecho, próximo abogado. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Lupillo, muy agradecido por esta invitación, con el gusto de saludarte a ti, a los compañeros y desde luego a este gran auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar. Se fueron rápido estos 6 años, se hablaba de muchos cambios, de muchas cosas, de cosas que se han puesto sobre la mesa, y bueno, pues el pasado domingo se dio el último informe de gobierno del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador. Les voy a preguntar uno de los temas que generó mucha controversia esta semana. Fue donde el mandatario dice que México ya no es como Dinamarca, sino tiene el sistema de salud más eficaz del mundo. Vamos a escucharlo y regresamos con su opinión. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Fíjense con lo que cuenta el IMSS Bienestar. Cuenta con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios. Y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales. 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Hemos basificado a 176.808 trabajadores de la salud. 176.808 trabajadores de la salud estaban contratados por honorarios y eran trabajadores con muy pocos sueldos y prestaciones. Y ahora la mayoría de los trabajadores del sector salud tiene su base. Ofrecimos esto y lo estamos cumpliendo. ¿Somos el sistema más eficaz del mundo en cuanto a salud? ¿Qué opinas? Es una realidad que no es así. Para empezar,
Es una falta de responsabilidad del presidente asegurar algo que él sabe que no es cierto, que la misma ciudadanía sabe que no es cierto. No es como una materia económica, que quizá las personas realmente puedan tener poco entendimiento. Que sea más subjetivo. Sea más subjetivo, y además de que las personas no tengan tanto contacto con esa realidad. Basta con ir a un seguro social por alguna situación y te das cuenta realmente que no ha habido grandes avances. Realmente en muchas situaciones ha habido un gran retroceso. Segunda, ¿qué necesidad de prometer cosas que no se pueden cumplir? Él sabía perfectamente que no iba a mejorar tanto un sistema de salud en 6 años. Era imposible. Prometer que iba a ser como Dinamarca y después asegurar que es mejor es irreal. No es necesario establecer metas irrealistas o asegurar resultados extraordinarios cuando ni siquiera eran necesarios, por así decirlo. Lo que se necesitaba era un crecimiento. Quizá no iba a ser en 6 años como Dinamarca, pero lo que se debería de buscar, un cambio, exactamente. Fernando, ¿cómo ves esta declaración, esta aseveración de López Obrador? Bueno, Lupillo, yo creo que este sexto informe es un retrato completo de lo que fue el sexenio, empezando porque, bueno, en el inicio del discurso se autoelogia y se pone al nivel de los héroes de la patria, como Benito Juárez, y dando pie a esta intervención tan lamentable, tan ridícula, que sinceramente muestra otra vez de que no se está tomando en serio la investidura de presidente, que muchas veces pone de pretexto y dice defender para no atender a las víctimas. Y muestra es otro botón. En ese mismo informe había un campamento de víctimas, de familiares de las víctimas, de desaparecidos. ¿Y qué hizo? Ignorarlos por completo. Ni una frase en su discurso, y en cambio se dedica a hacer, no sé si después lo vaya a defender como chistoretes o algo así, porque de otra manera no se puede definir más que una mentira flagrante en el que le miente al pueblo de México al tratar de engañarnos a todos y decir que estamos mejor que un sistema de salud como el de Dinamarca, cuando hace unos años empezó el INSABI y lo tuvieron que destruir precisamente porque no funcionó, por la debacle que traía a la consecuencia de la salud de los mexicanos. Y ahora, con lo que se está tratando de reconstruir desde el IMSS Bienestar, están diciendo que ya superamos a Dinamarca en los rankings de salud. O sea, ¿con qué talante se atreve a dar ese tipo de aseveraciones sin ningún sustento, sin ningún dato, más que su propia voz? Y eso, pues la verdad, se nota que no vive en México, sino que vive en el país de los otros datos, en el país de los abrazos, en el que sinceramente pues se nota que no conoce México ni los padecimientos de los mexicanos. Víctor, ¿por qué aseverar que somos el sistema de salud más eficaz del mundo? Así lo dijo, y se ve que le aplauden. Así es, debemos recordar que hace 6 años Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53 millones de votos en la elección presidencial. Todo ello a raíz, en buena medida, de una serie de promesas, de propuestas que realizó en su campaña. Y una de estas, que señaló muy puntualmente, fue en materia de salud. Efectivamente, él prometió que al término de su sexenio, 33 millones. Incluso antes, México tendría un sistema de salud de primer nivel. Y hoy, 6 años después, en el marco de su sexto y último informe de gobierno, ha dicho que no únicamente se ha logrado igualar a un sistema de salud como el de Dinamarca, sino que en la actualidad México está por encima de este país europeo. Pero más allá de caer en opiniones o en subjetividades, yo creo que la opinión y la respuesta a si esto es cierto o no, la tienen ustedes, la tienen nuestro auditorio. Usted, señor, señora, al ir al ISSSTE o al Instituto Mexicano del Seguro Social, recibe una atención pronta, recibe los medicamentos que necesita, recibe una atención de calidad, recibe una atención de primer nivel. Usted responda a estas preguntas, responda a estas interrogantes y en función de esto determine si el presidente habla o no con la verdad. Pero efectivamente debemos también contextualizar que esta aseveración se realiza en el marco del último informe de gobierno, que todos los presidentes, independientemente del partido político del cual emanan, siempre se elogian y dicen que se ha conseguido todo lo que se han propuesto, que han logrado grandes avances, pero al final del día
quien tiene la última opinión, quien tiene la última palabra, somos las y los mexicanos. Pero, Víctor, ¿y por qué si mucha gente de la que estuvo ahí en el Zócalo va obviamente al IMSS, va al ISSSTE, y como bien mencionas tú, le faltan medicamentos, le programan una cirugía y luego se la pasan a los 6 meses, inclusive gente que está a punto de ser operada, la sacan y luego se la reprograman y hay tanta carencia? ¿Por qué aplauden? Efectivamente, esto es totalmente cierto lo que comentas, y hemos observado que a pesar de todo lo que ha sucedido durante este sexenio, el presidente López Obrador ha mantenido una popularidad muy alta. Lo dicen todas las encuestas, lo dicen diversos estudios de opinión, pero ¿por qué sucede esto? Yo lo atribuyo fundamentalmente a los programas sociales. Estos han sido muy importantes en este sexenio y yo creo que podemos estar a favor de que se otorguen estos programas como una medida para mitigar momentáneamente los efectos de la pobreza. Pero de lo que debemos estar totalmente en contra y condenar es que estos programas sociales que otorgue cualquier partido político no pueden utilizarse con fines facciosos o con fines electorales. Y ello lo hemos visto que lamentablemente ha sucedido en muchas ocasiones en nuestro país. Fíjate, Víctor, antes de irnos a un corte, sí es importante lo que tú dices. Durante este sexenio se hacen mediciones. Entonces varias encuestas preguntan ¿cómo vamos en economía? Y la mayoría dijo mal. ¿Cómo vamos en seguridad? Mal. O sea, en temas que son importantes. ¿Cómo vamos en salud? A la baja. Entonces califican al gobierno, a la administración federal, mal en educación, en economía, en seguridad y en salud. ¿Cómo calificas a López Obrador? Bien. Esas son cosas que no se entienden. Ese es el cuestionamiento donde dices, es que, ¿cómo puede ser posible que si acá me estás diciendo que está mal lo demás, la cabeza está bien? Pero ese es a lo mejor el simple hecho de ver al personaje, no al estadista, no al mandatario, no a quien está al frente de una administración pública. Vamos a ir a un corte y ahora vamos a regresar precisamente a analizar cuáles son las cosas que vieron ustedes en este último informe de López Obrador que rescatarían y que cuestionarían. Regresamos con este panel de voces jóvenes analizando el último informe de López Obrador. Carlos, ¿qué te llamó más la atención? Obviamente lo de salud fue así como que el que se llevó todas las notas, pero ¿qué otra cosa te llamó mucho la atención en este último informe y que te gustaría exponer? Sin entrar primeramente a profundidad, primeramente me gustaría destacar la falta de regulación de cómo se tiene que dar un informe de gobierno. La regulación primaria de este informe de gobierno está en el artículo 69 de la Constitución y se encuentra también en la ley orgánica del Congreso. Pero ¿qué pasa? Es muy ambiguo, no te establece parámetros claros de cómo debe de rendirse un informe de gobierno. Para empezar, que se dé en un solo día es sumamente pesado para la ciudadanía. El ciudadano común empieza a escuchar datos y datos y datos y datos, pero sin ningún contexto, sin ninguna explicación a profundidad. Debemos de buscar que este informe cambie su metodología, se entregue en varios días, se entregue de una forma más amigable a la ciudadanía, que se establezcan ciertos parámetros claros de lo que se va a evaluar y lo que no se va a evaluar, porque al final de cuentas la ciudadanía te empieza a escuchar datos, pero no entiende por qué o qué es que, o ¿sabes cómo. qué, Carlos? Lo que no hemos entendido, nadie, que un informe es una rendición de cuentas. Exactamente. Y se maneja los datos que a mí me interesan, pero coincido contigo que no está muy reglamentado. Inclusive el rendir un informe, como ya se llegó a hacer alguna ocasión, si te fijas, cuando había tanta crispación política, llevar lo que le llaman que la glosa del informe y entregar unos documentos, y el presidente ni habló. Exactamente. Son datos que básicamente tú los buscas maquillar. Sabemos que la estadística se puede maquillar en función de cómo acomodas promedios, qué tipo de promedios das, qué tipo de datos das, de dónde sacas los datos. ¿O contra qué lo comparas? Exactamente. Y al final de cuentas, como no hay un cuestionamiento,
yo puedo decir el dato que a mí me guste, que a mí me dé la gana, por así decirlo, y a final de cuentas, ¿qué? ¿Quién me lo va a cuestionar? Y sobre todo cuando el Congreso, que es el que se supone que tiene que evaluarlo, está alineado con el presidente. Ya yéndonos un poquito más a los datos que te da, pues muchos datos son sacados de contexto. Muchos datos no tienen ninguna certeza, no se maneja con rankings internacionales fiables, no se hace comparativas realistas y adaptadas. Por ejemplo, en cuestión de crecimiento económico, se creció alrededor de 1% comparado con previo a su gobierno, anualmente. Sí, es de los países de Latinoamérica que menos creció. Un crecimiento muy pobre. Se menciona el salario mínimo que aumentó. Sí, aumentó, pero la inflación, ¿cuánto aumentó la inflación? Esto es muy difícil de entender para muchas personas lo que es el fenómeno inflacionario, pero es muy fácil darse cuenta cuando tú vas y compras un producto a la tienda. ¿Cuánto te costaba un litro de leche antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuánto te cuesta ahora? Es normal que todo vaya aumentando de precio. El problema es cómo se ajusta con el poder adquisitivo. Si tú consideras que te alcanza para comprar más productos, para cubrir más necesidades, es que el gobierno hizo bien su trabajo en esa materia. Si no, la realidad es que no se hizo un buen trabajo. ¿Por qué, por ejemplo, Fernando, te pregunto, López Obrador destaca como un logro de su gobierno que los mexicanos que están en Estados Unidos hayan incrementado lo que le llaman las remesas? ¿Por qué considerarlo como un logro gente que se tuvo que ir a buscar oportunidades a Estados Unidos? Bueno, pues Lupillo precisamente lo destaca porque no tiene muchos otros logros que destacar. Este evento, este pseudoinforme, pues más que eso parece un concierto de mentiras en el que se dedicó a, bueno, primero dar una clase de historia dudosa, en el que se ponía a él como intérprete, como propio centro de la historia, y luego se ponía a dar una serie de datos inexactos o francas mentiras, en las que muchas veces con estadística alborotada, pues la verdad confundía más a la gente o simplemente mediante la semántica se dedicaba a hacer este tipo de aseveraciones. Y bueno, pues la verdad, diciendo esto de las remesas, es que la verdad está desconectado de la realidad que viven las personas de a pie, del norte, del sur, del centro del país, que tienen que ir a migrar, a buscar oportunidades en otro país, porque en este simplemente ya no las encuentran. Y es que López Obrador, pues sí, lo comentaba nuestro compañero, presume de su popularidad porque no tiene muchas otras cosas de qué presumir. En todos los rubros, en las mismas encuestas, donde la gente lo aprueba, lo comentabas tú, la gente reprueba los resultados de su gobierno. Y esto se define sencillamente porque saben que está haciendo un mal trabajo, pero su persona es tan llamativa, es tan simpático él, que bueno, pues tiene un gran arrastre, y esto es de lo que ha sobrevivido no solo él, sino su gobierno, su partido, y pues sinceramente otros gobiernos estatales que han dejado a sus estados mucho peor de lo que estaban. Y bueno, para muestras varios botones que pues no valen la pena mencionar, pero lo que sí es que no puede tener un mayor nivel de cinismo este personaje al decir que las remesas son un gran logro para México. ¿Por qué? Porque prácticamente están expulsando en masa a los mexicanos, a los compatriotas, esperando que se acuerden de la gente que dejan aquí para que puedan enviar más dinero. Y ahora sí que, abusando de las recientes depreciaciones de la moneda, pues no solo dicen que se reciben más remesas, sino lo exacerban mucho más. Entonces, pues la verdad, son estas tantas cosas que se dijeron en el informe que solo dan muestra de la desconexión que López Obrador vive no solo con el país que dice que ha gobernado, sino que pues también con la gente. Ahora, hay algo también que destacar. Recordarás que hace tiempo también hubo un pico así raro de un crecimiento en las remesas atípico. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer datos bien interesantes, que quien estaba detrás de esas remesas que crecieron atípicamente era el crimen organizado.
que estuvo precisamente organizando un envío de dinero por medio de gente mexicana que está en Estados Unidos para acá, con el fin de lavar dinero, ¿no? Sí. Y de hecho ese fue una de las cosas que se veían venir desde reformas que impulsó, recuerdo más o menos 2019-2020, en las que precisamente se decía que quitarles tantos filtros a las remesas para facilitar su envío, precisamente podía desembocar en temas de lavado de dinero. No recuerdo muy bien el año exacto en el que fue, pero sí, eso se veía venir. Eso se le dijo a López Obrador, y es que ese ha sido otra constante en este gobierno, un gobierno de ocurrencias en el que sencillamente por ideas grandototas como una megafarmacia se tienen y se dedican a invertir recursos públicos que no sobran para hacer más demagogia, más discurso y tratar de elevar la popularidad diciéndole lo que la gente quiere oír, pero haciendo pues que todo lo contrario, vaya a peor la realidad de las personas. Entonces, Víctor, ¿tú qué te llamó mucho la atención en este último informe, además de lo que ya expusimos de salud? Claro que sí, quisiera tocar en primer lugar el tema de las remesas, que me parece que es muy importante. Porque lo que debemos entender en primer lugar es que si hay remesas es porque muchos mexicanos han tenido que abandonar su lugar de origen en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de un mejor futuro. Es decir, esto tiene su origen en la falta de oportunidades en nuestro país, en la falta de empleos bien pagados, y es, en consecuencia, una muestra clara de que las instituciones y que el Estado mexicano han fallado rotundamente en su tarea elemental de crear oportunidades y empleos bien remunerados para que la gente, en función de su esfuerzo, de su trabajo, de su capacidad, pueda salir adelante. Y respecto a este informe y de manera general a todo informe presidencial, me parece que todo jefe de Estado debe rendir su informe de manera presencial ante el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque si se nos dice que las y los diputados y los senadores son representantes populares, si ellos representan a las y los mexicanos y el presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene que dirigirse a ellos, y no únicamente dirigirse en un monólogo, tiene que ser un diálogo de ida y vuelta. Los diputados, los senadores y todos los legisladores deben cuestionar a todo presidente, deben cuestionar sus estadísticas, sus opiniones, sus errores y todas las acciones que haya realizado en su gobierno. Pero es que sabes que, Víctor, ahí, disculpa que te interrumpa, pero sí me gustaría acotar algo. Mira, los que hoy están en el gobierno, ellos estaban a favor de eso. Así como tú dices, yo recuerdo que antes el mismo López Obrador y muchos morenistas decían que esos son los ejercicios que hay que cuestionar al primer mandatario, que debe rendirle cuentas, que se le debe de cuestionar, y el día de hoy ellos ya no están de acuerdo con eso. Ahora, cuando están en el gobierno, ellos ya no quieren que se le cuestione nada al primer mandatario. Luego, otra cosa que yo creo que tiene que ir más por lo que dice Carlos. Se tiene que hacer dos cosas. Una también, en teoría, mi querido Víctor, los diputados son, en teoría, los representantes populares. En la práctica vemos que no es, lamentablemente eso no es verdad. Se representan a ellos mismos, a sus intereses y a los partidos, no a la ciudadanía. Entonces, México ha vivido todas esas etapas. Recordaré, siendo yo un chamaco, que veía el informe del presidente y era algo verdaderamente terrible. Era un besamanos, una lambisconería. Era el día del presidente. Le hacían una caravana, no sé cuántas calles. El cuate iba saludando y le aventaban rosas, le aventaban flores, le besaban la mano. No, era terrible. Era el día del presidente. Y el presidente iba y daba su monólogo de horas y horas. Y realmente no era una rendición de cuentas. Luego nos fuimos al extremo. Empezaron la convulsión política. Los que hoy son gobierno, yo recuerdo cómo tundieron a Fox y a Calderón, les fue sabroso. Destruían los escenarios, le gritaban de todo. Bueno,
se fueron al extremo. Y el día de hoy vemos que hemos regresado a eso que te estoy diciendo, al día del presidente, donde pues él se dirige a un grupo de gente, como dices tú, que le puede decir lo que él quiera y le van a aplaudir. O sea, sí es un poco regresar al pasado. Pero les voy a hacer una pregunta que me van a contestar. Vamos a ir a un corte, pero para que la vayan trabajando, porque López Obrador dijo en su último informe que México es uno de los países con la menor tasa de desempleo en el mundo. ¿Usted lo investigó? ¿Usted lo checó? Bueno, aquí lo vamos a platicar porque sí lo investigamos. Ahí les va, porque se nos va el programa, tenemos el último bloque. Les pregunto, López Obrador dijo en su último informe, México es uno de los países donde tenemos la menor tasa de desempleo en todo el mundo. Así, a diferencia de lo que pasó con salud, que no cuadró nada, yo me puse a investigar y fíjense que sí, es Japón el país con la menor tasa y luego está México, pero qué padre, por eso es importante lo que hemos dicho esta mañana. Vamos a desmenuzar esos datos porque sí fue cierto lo que dijo López Obrador. Yo lo estuve revisando de diferentes fuentes y sí, México es uno de los que tiene los niveles más bajos en esa tasa de desempleo. Pero aquí viene la pregunta que les quiero hacer. La gran mayoría de gente que tiene un empleo en México es informal, es decir, la señora que está en la plaza pública vendiendo Doritos, papitas, el que lava los coches, el mercado informal. La pregunta es, ¿se vale promover como un logro esto, incluyendo el mercado informal? No. ¿Por qué? El problema del empleo informal no es solamente que no paguen impuestos esas personas. No, ese no es el gran problema del empleo informal. El gran problema del empleo informal es las condiciones de trabajo de las personas que se dedican en esos rubros. Son personas que no cuentan con seguridad social, que muchas veces no se les respetan las condiciones óptimas de trabajo, que no hay protección en las medidas de seguridad, que no tienen condiciones higiénicas, que muchas veces no se les respeta un horario laboral, que no se les respeta un salario mínimo. Entonces, presumir que sí, hay mucho empleo, pero informal. ¿Por qué el empleo es informal? Porque ese tipo de empleo es mal pagado. El empleo informal en muchas ocasiones es mal pagado y con condiciones de trabajo muy riesgosas. Esto es así. Aunque aquí hemos expuesto cosas completamente a la inversa, que mucha gente la negrean, pero de sol a sol, y tienen un sueldito así, se salen, ponen un puesto de tacos y les va súper bien. Sí, pero no, por ejemplo, hay que dividir el empleo informal en muchos sectores. Para empezar, hay que dividir el que es dueño, entre comillas, de un negocio y el que es trabajador. No, de acuerdo. El que es dueño de un negocio tiene ciertas ventajas, pero también es cierto que arriesga su capital, arriesga el patrimonio de su familia para poder tener esas ventajas. Segunda, el empleo informal, y no solamente el empleo informal hay que tratarlo, sino también el empleo formal. ¿Qué tipo de características tiene el empleo formal? Porque sí, muchas personas pueden tener trabajo, pero ¿de qué calidad es su trabajo? ¿Con qué salario gozan? ¿Para qué les alcanza? ¿Qué necesidades pueden cubrir las personas con un salario mínimo? 255 pesos creo que es el salario mínimo, alrededor de eso. ¿Qué te alcanza en la tienda con ese salario mínimo? ¿Qué puedes comprar para tus hijos? Aunque nadie paga el salario mínimo, o sea, siempre están arriba. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que hay mucho empleo mal pagado. Muy mal pagado y con condiciones laborales muy malas, que a la larga, en un inicio dices, sí, me arriesgo para tomar un trabajo informal, pero a la larga van pasando los años y no aspiras a una jubilación, no aspiras a un Afore, que quizás sea muy cuestionable, porque realmente es muy poca la cantidad que nos va a tocar a las nuevas generaciones con el Afore. Pero ya es algo, cosa que las personas que están en un empleo informal no aspiran. Sería todo por mi parte. Fernando, si todos los países están sujetos a esas particularidades,
De todos modos, México es de los países donde menos desempleo tiene, según lo que yo estuve investigando, aunque se base mucho en el informal. ¿No hay nada que rescatar entonces por ahí? Bueno, pues la verdad, todo tiene sus pros y contras, pero pues, la verdad sí es de destacar que también no es solo la informalidad, sino también el que no te alcance con un solo trabajo. ¿Cuántas personas, cuántas familias no tienen las dos cabezas de familia con más de un solo trabajo precisamente porque el salario no alcanza, algo que ya habíamos tocado? Pero si bien hay que rescatar algo, es que pues estamos creciendo en los empleos. Solo es que se está haciendo de manera mediocre. Se están dejando cosas de largo que deberían de hacerse a la par. También, bueno, se están llevando fuertes cosas a cabo para ir permeando en los trabajos informales, para irlos formalizando, aunque esto sí es algo que vaya a tardar un poco más de tiempo precisamente por las realidades que se viven a lo largo del país. Sí es algo de rescatarse el esfuerzo que se esté llevando a cabo, pero sin dejar atrás que no se está haciendo conforme, bueno, no se están subiendo los salarios. La reforma a las 40 horas de trabajo se está quedando pausada desde hace tiempo, y bueno, varias deudas históricas en cuanto al tema laboral se están saliendo a resaltar, no solo a nivel nacional, sino que también en temas locales. Lo estamos viendo también aquí, y bueno, desde el Poder Judicial que hay situaciones laborales estancadas, como el reciente paro en los bomberos. Pues la verdad son cosas que van resaltando y se fueron dejando de lado por parte del gobierno federal, en la que deberían de rescatarse de manera global, no solo un solo tema, no solo el tema de, ya estamos repletos de trabajo informal y estamos dejando de lado a todas las personas que se están quedando sin seguro social, que se están quedando sin prestaciones, que se están quedando sin garantías, sin legalidad. Como lo comentaba mi compañero, es una realidad aparte lo de las afores que se ha olvidado en este sexenio que acaba de pasar y que no se ve para cuando alguien ponga el dedo en una realidad que nos va a pegar a los compañeros que venimos y que vienen, porque eso es algo que se ha venido dejando y es un tema que nos afecta a todos, es un tema también laboral y es un tema que al gobierno parece no importarle. Víctor, estamos cerca de concluir el programa. No sé si quieras abundar sobre este tema o quieres tocar algún otro. Me parece que en cuanto a la materia laboral es un tema que desde luego tenemos que estudiar. Efectivamente hay empleo, pero hay que preguntarnos muy seriamente y reflexionar si es empleo de calidad, si es empleo bien pagado. Porque en muchas ocasiones los gobiernos nos hablan de atraer inversión extranjera, pero en muchas ocasiones el costo de esta inversión extranjera es que vienen a México a invertir, sí, pero en mano de obra barata. Y debemos decir que los mexicanos tenemos capacidad, tenemos preparación para aspirar a ser vistos como trabajadores de primera y no como mano de obra barata de las grandes corporaciones. Pero quisiera tocar un tema que me parece muy importante y que será objeto de debate, de diálogo muy intenso en los próximos días. Me refiero a la reforma al Poder Judicial que hemos escuchado ampliamente en los distintos medios de comunicación. Hoy el gobierno plantea una reforma y en oposición a esto hemos visto movimientos muy amplios de jóvenes, de juzgadores, de abogados y de la sociedad civil en su conjunto alrededor de todo nuestro país. Y debemos asumir que en el Poder Judicial, como en toda otra institución, es perfectible y es posible también encontrar errores, encontrar vicios, encontrar gente que no actúa de la manera correcta, pero tenemos que pensar en una reforma judicial, sí, pero no como hoy se plantea. Tenemos que lograr la independencia judicial en donde se ha logrado avanzar, pero no se ha logrado construir a cabalidad. Y la reforma que debe lograrse en nuestro país y que necesita México para mejorar el sistema de justicia, tiene que pasar también
por las fiscalías. En muchas ocasiones escuchamos en los medios de comunicación que un posible delincuente sale en libertad, y esto se debe en gran medida debido a que los ministerios públicos, a que los agentes de las fiscalías no cuentan con la preparación o con la capacidad para realizar una investigación de la manera correcta. Que lo soporte. Efectivamente. Esa acusación. Totalmente. Entonces requerimos fortalecer las fiscalías, hacerlas verdaderamente autónomas, porque la reforma que se logró hace unos pocos años en esta materia no logró esta plena autonomía que debe existir en las fiscalías y también en los poderes judiciales, tanto de nivel local como de nivel federal. Hay que fortalecer la carrera judicial y se requieren efectivamente juzgadores capaces, honestos desde luego, con una preparación muy amplia en el derecho, pero para ello se requiere una reforma distinta a la que hoy se plantea. Y esta nueva reforma que requiere nuestro país, debemos trabajar en ella los abogados, los estudiantes de derecho, para de esta manera establecer una reforma muy amplia, integral, que verdaderamente pueda mejorar la justicia y el sistema en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Víctor Esparza Torres, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A manera de conclusión, mi querido Carlos Alberto López Rodríguez, ¿qué opinas sobre esta propuesta de López Obrador y que, retomándole el último informe de gobierno, lo dijo ahí a mano alzada? ¿Quién está a favor de la reforma? Tú, como próximo abogado, con esta propuesta que trae López Obrador de que ahora se elija por el voto popular, ¿te verías limitado en tus derechos? Propiamente no, hay que ser honestos, propiamente no me está limitando mis derechos. La reforma judicial, si bien es necesaria, como lo menciona previamente mi compañero, tiene que ser matizada y tiene que ser hecha con mucha conciencia y entendida por la ciudadanía. Entender qué tanto yo como ciudadano entiendo de temas legales, qué tanto me informo de temas legales, y ser consciente, voy a votar por un juez, por un magistrado, por un ministro, ¿con base en qué? Muchas veces no conocemos ni siquiera quién es nuestro diputado, peor aún, no sabemos ni siquiera de qué distrito somos. ¿Con qué conciencia la población en este momento? No quiere decir que en un futuro no. En este momento no estamos preparados para que la ciudadanía vote por los jueces y demás integrantes del Poder Judicial. Pero un partido político te puede llevar despensas y una lista y te va a decir cuáles jueces vas a es muy cierto esto, ese es uno de los principales problemas. ¿Qué va a pasar? Van a ganar los candidatos del partido político de preponderancia en la región. A veces no lo entendemos, pero es muy importante la labor que hacen muchos integrantes del Poder Judicial. ¿Por qué? Estos evitan que pasen arbitrariedades del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Nos protegen. Imagínate que un juez del PAN o de Morena tiene que determinar si las acciones del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo en un lugar donde ellos tienen preponderancia son legales o no. ¿Tú qué crees que van a decir? Obviamente van a decir que sí, que son legales, aunque no lo sea, porque en materia jurídica muchas cuestiones se pueden encuadrar. Son de interpretación. Exactamente, son de interpretación, y el chiste no es estarnos peleando por ver quién tiene la razón, si mi partido político o el otro. No, esto no es el chiste. El chiste es hacer conciencia de cómo puede mejorar nuestro sistema legal, entender las condiciones actuales de la ciudadanía. No quiere decir que en un futuro México no puede estar preparado para votar por sus jueces o magistrados. Quizá en un futuro sí sería lo mejor, pero ahorita no. Hay que ser muy conscientes de la desinformación, de la calidad de la educación que existe. Es muy poca. La calidad educativa del país está muy rezagada. Hay lugares a donde no llega. Sobre todo no somos conscientes nosotros que vivimos en las ciudades, pero las pequeñas rancherías, los pequeños municipios, ¿en qué condiciones se encuentran? La cuestión de vulnerabilidad que viven. A veces no valoramos el vivir en la ciudad y las posibilidades que nos da para estar informados, para entender un poquito más cuestiones políticas de este país. Para terminar, me gustaría exponer una cuestión de las fiscalías que tocan. Las fiscalías
cuentan con muy poco apoyo, muy pocos recursos. Yo tuve la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales en la Fiscalía del Estado y se batalla mucho. No cuentan ni siquiera con material suficiente, se batalla por hojas, se batalla porque la copiadora no funciona. Sí. La cantidad de delitos que se cometen es altísima. Tienes una carga de trabajo altísima. Es muy grande la carga de trabajo para los ministerios públicos y sus auxiliares. Muchos de los auxiliares se encuentran rezagados en su capacitación, y no solamente es responsabilidad de ellos, también es responsabilidad del gobierno brindarle las herramientas para capacitarlos. Bueno, aunque en teoría, y lo digo así con comillas, en teoría las fiscalías son autónomas, pero hemos visto que eso también fue un súper engaño. Sí, pero si tú no les asignas recursos, sí, a eso ¿cómo sí no se van a capacitar? Ajá. Hay que buscar la prevención de los delitos para que de esta forma se pueda trabajar mejor en las fiscalías. Hay una tasa de delitos altísima. Yo tuve la oportunidad de estar en la mesa 10 de trámite común de fraude. Es altísima la tasa de delitos que se cometen, y luego eso va a repercutir en la carga de trabajo del Poder Judicial. ¿Y qué se debe de hacer? Buscar prevenir el delito. Muchos de estos delitos son muy evitables. ¿Cómo se pueden evitar estos delitos? Educando a la ciudadanía, buscando que la ciudadanía sea consciente. ¿Y cómo se va a lograr esto? No solamente en las escuelas, no, también se tiene que buscar al ciudadano que ya es mayor de edad, que ya terminó su formación, ya sea nada más de educación ordinaria, por así decirlo, o de nivel superior. Pero no por tener una educación de nivel superior quiere decir que conoces de todas las materias, ¿no? Tienes que buscar que le llegue la información de cómo prevenir el delito, talleres de ir a los trabajos, a los centros de trabajo, y explicarles cómo prevenir los posibles delitos que de ellos pueden ser víctimas. Entonces, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto, te agradezco mucho, mi querido Carlos Alberto López Rodríguez. Y finalmente, a manera de conclusión, Fernando González, ya abogado. Bueno, mi querido Lupillo, yo creo que esta reforma, esta mal llamada reforma judicial, es un proyecto inacabado, es un proyecto superficial, es algo que viene en detrimento de los avances históricos que se han llevado a cabo en materia de justicia en este país. Y a diferencia de lo que comenta mi compañero Carlos, yo sí creo que el votar por jueces, así sea hoy o sea después, es una pésima idea. Es una pésima idea el tener que politizar la justicia. O sea, y más en el proyecto en el que se propone justo hoy, porque en esta realidad, en este trienio, en esta legislatura, como se pretende aprobar, es que la presidenta va a proponer una lista, el Congreso, diputados que domina Morena, otra lista, diputados, senadores que domina Morena, otra lista, y el Poder Judicial, otra listita. Y de estos, o sea, ya se ve que la mayoría de los candidatos a jueces, a magistrados, a ministros, van a ser gente de Morena, sencillamente porque se ha demostrado que tienen mayoría de votos y tienen nula convicción por el diálogo y por la representatividad de las minorías. Como ellos ahora son mayoría, van a usarlo para aplastar, para prostituir a la justicia, y están en los hechos dinamitando la República, difuminando completamente la división de poderes que debería de existir en una república, y haciendo de México el país de los abrazos, que de abrazos no tiene nada más que puras víctimas que pues están viviendo y que van a vivir la realidad de que si se lleva a cabo esta reforma tal cual, pues vamos a ver en los siguientes años, en los siguientes sexenios, en las siguientes generaciones, el detrimento, porque no se ve que haya un rasgo de autocrítica ni en el informe, ni en la actual legislatura, ni se ve autocrítica de quien hoy es electa presidenta. Esperemos que a partir del 1 de octubre, me parece que entra, pues sea una persona, pues ahora sí, con una presidenta que vea por los mexicanos, una presidenta que sí sea presidenta de todo el país y no sea presidenta de los suyos, que no sea líder de grupo,
que no sea una cacique. Eso es lo que yo esperaría de esta presidenta Claudia Sheinbaum, que rectifique ya una vez que se le ha dado un poco de pausa al fast track que se pretendía imponer desde las cámaras para darle a esta reforma, pues que se realente realmente, se ralentice este proceso y que se discuta. Algo que parece que no va a pasar por estos foros simulados que ya se dieron, pero pues de todos modos tener el cirio prendido nunca le hizo daño a nadie. Perfecto. Les agradezco mucho. Creo que enriquecen bastante este tipo de paneles y escuchar las voces de los jóvenes es simplemente fundamental. Espero tenga usted un excelente miércoles y recuerde que todos los miércoles aquí tenemos una cita en Libertad de Opinión, donde, como usted ya lo pudo constatar, se habla siempre sin censura.